Y bueno, pues tenemos ahora el triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay. Voy a hacer una revisión. Vamos a esperar un poco a que se incorpore con nosotros Eddie Hernández. Pero en estos momentos, pues vamos a hacer una revisión de lo que fue el gobierno, pues, de el Pepe Mujica, cómo se ha desarrollado, cómo el Frente Amplio tiene diferentes proyectos. Son dos tipos de personalidades diferentes, pero finalmente también son dos tipos de perspectiva política diferente. Recordaremos que uno de los grandes logros eh, de que porque se llamaba así también el país más progresista de América Latina, se llegó a considerar o se está considerando a Uruguay como el país más progresista en términos de los derechos humanos. Pepe Mujica logra instaurar, digamos, el derecho a las parejas homosexuales, eh, transexuales a casarse. También está la situación de, bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley. También está la ley del aborto. Y por supuesto que una de las leyes más importantes que Pepe deja dentro del Uruguay es, por supuesto, la ley de la legalización del consumo de marihuana. Del consumo de marihuana y también de la producción, digamos, el Estado está en eso. Ahora, uno de los grandes retos con los que se va a enfrentar Tabaré es a entender, a tratar de ser un poco, digamos, ¿cómo lo podríamos poner? Van a tratar de comprender estas medidas, o sea, un poco tolerante quizás. No es de la misma línea política, digamos, que está buscando impulsar o mantener eso. Ya ha salido a declarar Tabaré que van a esperar los resultados con los cuales se llevó a cabo y se impulsó esta ley. Si los resultados con los cuales se llevó a cabo y se impulsó esta ley salen, digamos, de manera favorable, entonces apoyaría tener, mantener esta ley dentro del propio Uruguay. Hay temas bastante difíciles a los que se tiene que enfrentar en la agenda política. Uno de los temas también sumamente complicados con los que Tabaré inicia este periodo presidencial, sin lugar a dudas, es que Mujica no solo le deja estas leyes tan importantes de forma progresista en términos de derechos humanos, en términos de avanzada política, sino que también le deja un país con un crecimiento del 3% en el PIB, o sea, ha crecido considerablemente. Y Mujica también le deja algo que tiene que ver con el desempleo. Ha mantenido los niveles de desempleo de forma brutal, no han crecido más allá del 6%. Entonces, lo que tiene es que es un personaje de su mismo partido, bueno, del mismo frente, porque ustedes recordarán cómo son diferentes perspectivas políticas las que se encuadran, las que están dentro del Frente Amplio Progresista, que el Frente Amplio, perdón, el Frente Amplio en Uruguay son diferentes fuerzas políticas y en este sentido, pues ahora el primer reto que tuvo fue ser presidente, después viene Mujica, se vuelve a los reflectores, se vuelven hacia él, los medios de comunicación internacional han estado sobre él, especialmente por este caso también, no solo de la marihuana, sino también de la situación en cómo se maneja en la vida personal Mujica. A través de pues esta austeridad, digamos, con la que maneja su bocho, su famoso bocho. Se enfrenta contra este periodo, pero además, inclusive en este sentido, Mujica no se va de la vida política. En la constitución del Uruguay, quiero recordarles, en la constitución del Uruguay,
no se permite la reelección directa, o sea, tiene que pasar un periodo más para poder volver a ser presidente. Es el caso que le tocó a Tabaré y es el caso por el cual el PP no se avienta a una candidatura, digamos, a una reelección. Eh, Finalmente, una de las cosas también que está sorprendente es el nivel de aceptación con el cual Mujica abandona el poder. Son 68% de los uruguayos lleva una aprobación de su gobierno. Si eso se comparase, por ejemplo, en México, que mantenemos ahorita, eso, se mantiene Peña Nieto con un 38%, pues vemos el nivel abismal. El 38% es nada más apenas aquel porcentaje que votó por Peña Nieto, con el 68% con el que se va Mujica. Tabaré entra a la presidencia con un 58% en las elecciones, no en las preferencias. Entonces, tiene el reto de construir Tabaré una fuerza política que lo pueda legitimar. Y tiene cosas bastante complicadas a las cuales tendrá que enfrentarse, digo yo. La primera, digamos, es esta política de derechos, garantías que generaron de avanzada el derecho al aborto, el derecho a matrimonios del mismo sexo, el derecho al consumo de la marihuana, ¿no? Y a partir de ahí también el derecho a un trabajo digno. Hay temas también que Mujica no pudo resolver, como es el tema de la planta docente, el tema de la educación pública, el tema de los recursos para la educación pública. Ahí es una agenda que tendrán que apretar, que tendrán que avanzar, y además la integración que va a tener Uruguay dentro del UNASUR para los procesos, digamos, que se están dando. También no cabe mencionar los procesos en torno al Mercosur. Estas situaciones están bastante complicadas, complejas, pero finalmente Tabaré ha mostrado un impulso por el cual buscará legitimarse. Una cosa que me gusta mencionar siempre y que creo que en México a veces nos malacostumbramos a esto, eh, el candidato, en este caso el candidato que no gana la presidencia de la República, mantiene, no sale de la vida política. Una de las cosas que sí salen, que pasa en México, es que una vez que el candidato pierde, digamos, la elección, lo que sucede es que se va de la vida política porque no puede seguir o no tiene la forma de seguir, y en este caso no, en este caso van al Parlamento. La calle Pou va al Parlamento, va al Senado, se vuelve senador y va a dirigir a la oposición ahí. Es una cosa muy interesante porque finalmente tendrán que avanzar en ese sentido. La calle Pou logró un 41% en la preferencia de votos y dirigirá a la oposición, que esta es la primera vez que se tendrán que enfrentar con una oposición un poco más organizada. Ahora, también el tema interesante es que quien también va al Senado es justamente el propio Pepe Mujica. Pepe Mujica va al Senado y desde ahí también tratará de liderar al Frente Amplio, pero desde el Senado. Y esto parece muy interesante porque son fuerzas progresistas que al mismo tiempo dentro de este sistema multipartidista están peleando la reconfiguración del Estado uruguayo. La derecha en verdad no había reconfigurado eso y apenas empezarán a reconfigurar y creen que a partir de este proceso podrán tener expectativas para 2020. Y bueno, una de las cosas que habría que recordar también es que desde que digamos, hay balotaje, que es desde el 96, o sea, y también desde que existe la democracia en el Uruguay, después de la dictadura, esta es la primera vez que un partido político se logra mantener durante 3 periodos consecutivos dentro de la presidencia del país. Creo que desde este punto de vista habría que mencionar que el trabajo que ha hecho desde las movilizaciones el Frente Amplio ha logrado no solo a movilizar para poder generar proyectos con causas justas, sino que además le ha dado una forma en donde empieza a tratar de construir una forma
en donde el Estado pueda garantizar avances más concretos a la población en general. Eh, Estas son, digamos, las perspectivas con las cuales nos encontramos. También me acompaña en estos momentos nuestro productor, eh, Carlos Garza. Carlos, ¿alguna pregunta que tengas respecto a este proceso que se ha vivido dentro del Uruguay? Eh, Creo que una de las cosas que también todo mundo ve, especialmente en México, es este proceso de la dignidad del presidente, ¿no? O sea, como un presidente, digamos, ya no solo simpático en su propio pueblo, que eso, digamos, es bastante complicado, pero que ser bastante popular, bastante atractivo en otras latitudes me parece excepcional. No sé qué piensas, Carlos. ¿Qué tal, César? Muy buena noche. Bueno, pues Ah, primero que nada, una de las cosas que me parece particular, muy particular, es la parte de la reelección, lo que comentas, de que no es directa, sino que tienen que esperar un periodo para poder postularse nuevamente para ser presidentes. Algo interesante, yo creo que incluso habla de una democracia, pues, un poco más evolucionada que la nuestra, y lógicamente con muchísima menos corrupción para que sea funcional, ¿no? Y bueno, pues destacar el gran papel del señor José Mujica, un señor en toda la extensión de la palabra, un estadista, humanista, no, un señor el cual para mí merece todo mi respeto y admiración. oye, una de las cosas que se discute siempre en México es, por ejemplo, la edad para gobernar, ¿no? O sea, la edad de Tabaré Vázquez en estos momentos es de 74 años y está puesto el mandato para 5 años, o sea, va a dejar el poder a los 79, casi 80 años. ¿Cómo ves esta perspectiva, pues, que es bastante rara en México, ¿no? Mira, yo creo que es muy complicado, o no muy complicado, sino muy variable la parte de la edad. Hay gente que a los 85 años se conserva en plenitud de sus facultades mentales, y realmente lo que se necesita para ser un buen estadista pues es no ser tranza y aparte conservar sus plenas facultades mentales. Entonces se me hace muy complicado, se me hace muy difícil decir que la edad juegue un papel que a cierta edad ya no pueda participar o ya no pueda ser presidente. Ahorita en nuestro caso tenemos a uno de los presidentes más jóvenes, eh, y pues resulta que ha sido de lo peor que hemos tenido. Entonces eso no marca como que una garantía en cuanto a la eficiencia o el buen papel que puedan desempeñar, ¿no? Y el caso ahorita de José Mujica, que pues, es una persona mayor, que va a dejar el poder. ¿Qué edad tiene el señor? No sé qué edad tenga el señor Mujica, César. Híjole, no me acuerdo, ahorita te digo, Bueno, pero creo que son, es un señor, un adulto mayor. sí, sí, Mujica está como también en Debe ese, de andar cerca del rango de los, no sé, 70 tal vez, una cosa así. Eh, entonces, pues, él está en su plenitud y lógicamente, bueno, las, 79 años, 79 años tiene. 79 años tiene el señor Mujica, fíjate. Entonces, pues estás hablando que Tabaré va a dejar el gobierno a la edad que tiene ahorita Mujica. Sí, claro, y bueno, el periodo del Senado dura lo mismo. O sea, que estamos hablando que Mujica a los 84 dejará el Senado. Y bueno, igual también su esposa Lucía Topolansky tiene 70 años, ¿no? ¿Y crees que, yo no creo que ya el señor Mujica pretenda nuevamente ser presidente? Digo, lástima que pues la edad ya tal vez no le va a dar en plenitud de su, no, a lo mejor no en cuestión mental, sino en cuestión de ánimo, en cuestión física, no lo sé. Esperemos que sí. Pero pues ya imagínate a los 84 años Pero iniciar te otro digo una periodo de cosa, 5. yo creo que una de las grandes virtudes, una de las grandes virtudes que está dejando el Pepe en estos momentos
es que está dejando escuela. O sea, hay una escuela política a quien tengan como una referencia moral. Eso es bastante importante. Una de las cosas que generan los liderazgos en América Latina, el de Cristina, el de Lula, o sea, el liderazgo que generó Hugo Chávez, el liderazgo que genera Evo, son liderazgos que están construyendo referentes políticos. Si nosotros preguntásemos eso en este país, creo que nos faltaría, no podríamos ser demasiados concisos en ese punto, pero creo que lo que está dejando el Pepe es mucho más, o sea, ¿qué nivel de aceptación tiene? Es grandísimo. Bueno, pero también eso es muy relativo, César. Eh, yo siento que el nivel de aceptación y tomando en cuenta que es un gobierno mucho más funcional que el mexicano deben de ser números reales, números auténticos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un gobernador del estado más al noreste del país, hace 2 sexenios, hace 3 sexenios de gobierno estatal, lógicamente te estoy hablando, tenía el 83% de aceptación. Bueno, Y el 83% de aceptación en ese entonces y ahorita está buscado por la DEA o está buscando una protección con la DEA por cuestiones de lavado de dinero y cosas por el estilo. Entonces, pues lógicamente, pues eran números inflados o sí, no sí, sé qué pasaba, ¿no? Entonces, yo no creo que sea o por ejemplo los números actuales de Peña Nieto, que tiene el 38% de aceptación. No, yo creo que tiene el 38% de personas que no lo consideran tan malo, pero no porque lo estén aceptando, que digan, uy, es buenísimo, yo lo quiero 4 años más como presidente. Tú sabes que la estadística y los números los pueden manejar de una manera, claro, la claro. pregunta se puede hacer de una manera que puede quedar muy abierta, ¿no? Entonces, digo, no sé, no sé. Pero bueno, regresemos al tema del señor Mujica y Pues, pues en verdad a mí me parece que hay retos bastante complejos por construir, pero nos agrada mucho que Tabaré haya ganado la presidencia de la República y creo que los movimientos sociales en Uruguay tendrán que construir y presionar para poder avanzar y llevar más lejos los cambios sociales y políticos que ya ha implementado el Frente Amplio. Creo que lo que debe haber es un cambio generacional que avance de manera más, digamos, consistente por una línea en donde pueda generar mayores derechos para los trabajadores. Creo que el sector docente, el sector estudiantil tiene un gran compromiso, inclusive Tabaré se encuentra con una nueva universidad pública y creo que una de las cosas es también generar esa situación. Creo que esta es una de las agendas más importantes que habría que seguir con detenimiento, pero me parece por principio algo muy positivo que el Frente Amplio hubiera vuelto a ganar en estas nuevas elecciones. Estaremos viendo qué es lo que se va a desarrollar con Pepe Mujica. No creo que aquí termine la carrera del señor. Creo que veremos más cosas de él y sin lugar a dudas también veremos unas posibilidades pues bastante importantes de lo que va a generar Tabaré para este nuevo periodo. un ejemplo, César, un ejemplo a seguir. Sí, Deberían claro. muchísimos, incluso alcaldes, de aquí de nuestro país, hablo desde nivel alcalde para arriba y para abajo, tener esa sencillez en cuanto al manejo, o sea, no puedes tener un gobierno rico con pueblo pobre. Claro, claro, Entonces, esa sencillez en cuanto a su forma de vida, la política no es para que te vuelvas millonario, para enriquecerte, es para servir al pueblo. Y claro. eso es lo que por acá no han entendido y está totalmente al revés, ¿no? No, es lamentable, la verdad. Pues bueno, qué bueno que tenemos un ejemplo de dignidad y habría que seguirlo. Me parece que es una cosa en donde, híjole, a mí me parece que es una cosa en donde
tenemos que construir, porque finalmente estos referentes tienen que también tocar piso mexicano. Algún día podemos ver esa situación. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos a un corte musical, seguimos con Peter Gabriel y pues regresamos para hablar acerca de las FARC, el proceso de paz y lo que pasó con el general. Un breve corte musical. Recordaremos que uno de los grandes logros eh, de que porque se llamaba así también el país más progresista de América Latina, se llegó a considerar o se está considerando a Uruguay como el país más progresista en términos de los derechos humanos. Pepe Mujica logra instaurar, digamos, el derecho a las parejas homosexuales, transexuales a casarse. También está la situación de, bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley, también está la ley del aborto, y por supuesto que una de las leyes ha salido a declarar Tabaré, que van a esperar los resultados con los cuales se llevó a cabo y se impulsó esta ley. Si los resultados con los cuales se llevó a cabo y se impulsó esta ley salen, digamos, de manera favorable, entonces apoyaría mantener esta ley dentro del propio Uruguay. Hay temas bastante difíciles a los que se tiene que enfrentar en la agenda política. Uno de los temas también sumamente complicados con los que Tabaré inicia este periodo presidencial, sin lugar a dudas, es que Mujica no solo le deja estas leyes tan importantes de forma progresista en términos de derechos humanos, en términos de avanzada, por más importantes que el PP deja dentro del Uruguay, es por supuesto la ley de la legalización del consumo de marihuana. Del consumo de marihuana y también de la producción, digamos, el Estado está en eso. Ahora, uno de los grandes retos con los que se va a enfrentar Tabaré es a entender, a tratar de ser un poco, digamos, ¿cómo lo podríamos poner? Van a tratar de comprender estas medidas, o sea, un poco tolerante quizás. No es de la misma línea política, digamos, que está buscando impulsar o mantener eso, ya crítica, sino que también le deja un país con un crecimiento del 3% en el PIB, o sea, ha crecido considerablemente, y Mujica también le deja algo que tiene que ver con el desempleo. Ha mantenido los niveles de forma brutal, no han crecido más allá del 6%. Entonces, lo que tiene es que es un personaje de su mismo partido, bueno, del mismo frente, porque ustedes recordarán como son diferentes perspectivas políticas las que se encuadran, las que están dentro del Frente Amplio progresista, que el Frente Amplio, perdón, el Frente Amplio. Y bueno, pues tenemos ahora el triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay. Voy a hacer una revisión, vamos a esperar un poco a que se incorpore con nosotros Eddie Hernández, pero en estos momentos pues vamos a hacer una revisión de lo que fue el gobierno pues del Pepe Mujica, cómo se ha desarrollado, cómo el Frente Amplio tiene diferentes proyectos, son dos tipos de personalidades diferentes, pero finalmente también son dos tipos de perspectiva política diferente.